Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. A Toño Villegas, buen amigo, en invitarnos. Tiene razón, aquí estuvimos desde las primeras pláticas del Buzón Ciudadano y hemos estado en otras a lo largo de 6 años y hoy me complace estar con ustedes. Admiro este esfuerzo. Además, el Buzón Ciudadano hizo escuela, se instaló y luego hubo militantes que en otros lugares emularon, o sea, copiaron para bien este tipo de actividad. Así es de que me da mucho gusto. Los saludo a todas y todos ustedes. Creo que debe reconocerse la perseverancia, el que persevera alcanza. Y también saludo a los vecinos que se encuentran en diversos lugares del Parque de la Postal, que vienen a descansar, a divertirse un rato con sus familias y que nos escuchan de paso. Nos han invitado a platicar de un tema fundamental, que es el tema del petróleo. Es el tema de temas, es muy trascendente. Y es muy trascendente porque es prácticamente la última industria que le queda a la nación y es una industria muy fuerte, la más rica de todo el país. Cuando digo que es la última que le queda a la nación, me refiero a que han privatizado casi todo. Son 30 años de privatizaciones. La privatización significa que algo que era un bien público, un servicio público, una institución pública, una empresa pública o una actividad pública, deja de serlo para convertirse en un negocio de un particular, que generalmente es no un cualquier particular, sino un hombre de negocios muy poderoso, nacional o extranjero. Así, en el sexenio de la Madrid, reformaron la Constitución y pusieron el famoso capítulo económico y el área estatal de la economía. Pusieron entonces que había sectores de la nación donde no podían intervenir particulares. Aparentemente se trataba de proteger los sectores de la nación, pero no era para eso, era para privatizar todo lo demás. Todo lo que no estaba dentro de 11 áreas que ahí definieron, se privatizó. Y cuando terminaron de privatizarlo, empezaron a privatizar algunas de las áreas que la Constitución decía que eran exclusivas de la nación. Entonces han privatizado empresas automotrices que eran del Estado, como Dina, ¿se acuerdan ustedes que fabricaba camiones? Privatizaron los ingenios azucareros, privatizaron Fertimex, privatizaron Conasupo por partes, Triconsa, Diconsa, Miconsa, cada una de las industrias alimenticias de Conasupo, privatizaron los bancos que antes eran de la nación, los privatizaron totalmente, ahorita me voy a referir a ese ejemplo otra vez, privatizaron las minas, privatizaron las siderúrgicas, vendieron Fundidora Monterrey, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, privatizaron Teléfonos de México, privatizaron Imevisión, privatizaron los cines, los teatros de la empresa pública Cotza, 200 salas las privatizaron y se volvió más caro el cine. Privatizaron también los puertos, los aeropuertos, las aerolíneas Mexicana y Aeroméxico. Ahí está abandonada Mexicana. ¿Para qué la querían? Fue mejor administrada por el Estado. Privatizaron también las carreteras a través de concesiones. En fin, privatizaron todo lo que... Los ferrocarriles, los satélites, estaban dentro de las 11 áreas exclusivas de la nación y de todas maneras los privatizaron. No que los iban a proteger, que ahí no intervendrían particulares. Zedillo privatizó los ferrocarriles y terminó después como asesor
de una de las empresas que él mismo privatizó, lo cual pues es una forma de corrupción. Todo lo privatizaron y cientos de pequeñas empresas. Había empresas de bicicletas, empresas recreativas para que los trabajadores pudieran ir a divertir con sus familias. En fin, todo lo privatizaron y fue un fracaso. Obtuvieron de todo eso 30,000 millones de dólares. Ahí andaba Salinas feliz. Decía, miren cuánto tuvimos, 30,000 millones de dólares. Ahora sí, en lugar de estar gastando el dinero en empresas inviables, ahora tenemos recursos. Pero esas empresas ya privatizadas fueron quebrando. Quebraron las aerolíneas y se rescataron. Quebraron los ingenios azucareros, se rescataron. Quebraron las carreteras, se rescataron. El rescate carretero costó 167,000 millones de pesos. El rescate de los ingenios azucareros, 47,000 millones de pesos. Y luego quebraron los bancos y fueron rescatados en 700,000 millones de pesos. Todos esos rescates sumaron 1 billón de pesos. 90,000 millones de dólares que seguimos pagando. Obtuvimos 30,000 millones de dólares, pero nos va a costar el rescate de esas empresas que eran de la nación, se privatizaron, quebraron y la nación las rescató. 90,000 millones de dólares. Nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Esa es una parte del desastre. Pero la otra es que nos quedamos sin banca nacional. Todo se extranjerizó. El 90% de la banca es extranjera. Y en Estados Unidos, ¿qué porcentaje de la banca es extranjera? No más del 10%. Y en Canadá, no más del 10%. En España, no más del 10%. Ellos sí no extranjerizan su banca, ¿verdad? Pero aquí, todo extranjerizada. Se privatizó Fertimex. Y antes de la privatización éramos exportadores de fertilizantes. Después de la privatización, somos importadores de fertilizantes. Se privatizaron las empresas siderúrgicas y se vendieron en 750 millones de dólares. Pero antes fueron saneadas y el Estado absorbió sus deudas, el gobierno, y el saneamiento costó 8,000 millones de dólares antes de la venta de las empresas. O sea que costó 10 veces más sanearlas de lo que se obtuvo de esa venta. Cada privatización ha sido un desastre. No hay privatización que haya sido un negocio. Nos dicen, no, sí hay una exitosa, Teléfonos de México. Teléfonos de México, pero si las tarifas de LADA de larga distancia son 10 veces más caras que en Estados Unidos. Y todos los servicios son más caros que en Estados Unidos. ¿Cómo? Antes Teléfonos de México, cuando era del Estado, le daba al Estado el 65% de sus ganancias como impuestos. Y ahora Teléfonos de México le da al Estado el 6% de sus ganancias. O sea, paga 10 veces menos de impuestos, 10 veces menos de impuestos, pero las tarifas son más caras que cuando era una empresa pública. Si vemos entonces, todas las privatizaciones han ocasionado más desigualdad, han ocasionado más pobreza y mayor concentración de la riqueza. ¿Quiénes son algunos de los hombres más ricos del mundo? Bueno, los dueños de Telmex, el dueño de Imevisión, los dueños de las minas, los dueños de siderúrgicas, pero los dueños de una empresa de masa de tortillas, los dueños de varias de las empresas que se privatizaron, se convirtieron en los hombres más ricos de México. No todos, algunos ya andaban en vías de serlo. Les ayudó el Estado de otra manera, les ayudó no cobrándoles impuestos. Pero muchos de ellos se convirtieron en los mega ricos con las empresas que eran de la nación. La revista Forbes, que saca la lista de los más ricos del mundo, apenas
metió los nombres de dos mexicanos en 1987. Esos dos mexicanos tenían fortunas de $2,000 millones. 1987. De ahí pasamos una lista, ya 4 años después, ya eran 13 los mexicanos que aparecían en esos listados. Y después ya eran 20, y en la última lista, en el 2013, ya eran 35 mexicanos en la lista de los hombres más ricos del mundo. Entre ellos están el dueño de Telmex, el dueño de TV Azteca, el dueño de Televisa, el dueño de Bimbo, el dueño de Soriana, etcétera, etcétera. El ex dueño de Banamex, etcétera, etcétera. Todos esos, muchos de ellos, poseedores de las empresas que antes eran de la nación. Bueno, toda la fortuna de estos 35 personajes, pónganme atención en este dato, suma $167,000 millones. O sea que los ricos, más ricos de México, tenían en 1987 $2,000 millones. Y 26 años después, en el 2013, tienen $167,000 millones. ¿Cómo les fue tan bien? Si al país no le ha ido bien. El país ha crecido 2% en ese lapso. Y la población ha crecido 2%, o sea que estamos tablas. No hemos crecido. El 60% de la población está en pobreza según cifras oficiales. Según estudios más precisos es el 80%. ¿Cómo a ellos les fue tan bien? Las clases medias se vinieron a pique. La educación no creció. Solo la 1/4 de los jóvenes va a la universidad en México. En cambio, en Estados Unidos y Cuba, que son países muy diferentes, más del 80% de los jóvenes va a la universidad. El campo quebró. Pasamos de una migración de 150,000 mexicanos que se iban cada año a Estados Unidos antes de 1980 a 450,000 mexicanos que se van a Estados Unidos actualmente cada año. ¿Qué pasó? Pues ellos son los beneficiarios de las privatizaciones y otras llamadas reformas estructurales. Ahora, cuando nos dicen vamos a privatizar el petróleo, volteamos hacia atrás, vemos lo que ha pasado en 30 años y decimos no, gracias. No es que vamos a detonar el crecimiento de la economía, sí, como no. Cada privatización nos han dicho lo mismo, vamos a detonar el crecimiento de la economía, pero lo que han detonado es a la economía. Cada privatización es una recaída más y el problema es que la nación se queda sin recursos. ¿Cuándo va a recuperar todo lo que perdió? Nunca. Imagínense ustedes, se privatiza el petróleo, ¿cuándo se va a recuperar? Imagínense ustedes que se les dan concesiones a la Shell, a la Oil Mobil, a la Exxon, a la Halliburton, a la Schulenberg, a la British Petroleum. ¿Cuándo las vamos a recuperar? ¿Las van a soltar? Si cuando el petróleo era de las compañías extranjeras a principios del siglo XX, el presidente Madero quería cobrarles impuestos porque Porfirio Díaz no les cobraba impuestos y apenas lo intentó, ya estaban los buques de guerra de los vecinos frente a las costas de Tamaulipas y de Veracruz. Por eso es un asunto tan delicado. Pero no es solo un problema de soberanía nacional y no solo es un asunto de macroeconomía o de grandes cifras. Es un problema que repercute directamente en la vida de todos. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos a analizar de qué tamaño es la riqueza del petróleo, pues vemos con asombro lo que significa. Sacar un barril de petróleo cuesta $10.
se vende en $100. O sea, tiene un valor 10 veces superior en el mercado de lo que costó extraerlo. Y sacamos todos los días 2,5 millones de barriles diarios. Hagan la cuenta. Y luego hay que multiplicar esa cantidad anualmente y vamos a obtener unas ganancias de 1 billón con B, 250,000 millones de pesos cada año. Obtenemos del petróleo 100,000 millones de dólares cada año. Y gracias al general Lázaro Cárdenas del Río y a su patriotismo y su visión y su firmeza, todo ese petróleo va a dar a la nación. O sea, el petróleo es el soporte del presupuesto. No es el único, pero es el soporte. ¿Por qué? Si juntamos todo lo que se paga de impuestos sobre la renta, vamos a juntar todo lo que pagan los trabajadores de impuestos sobre la renta, todo lo que pagan los pequeños empresarios de impuestos sobre la renta, lo que pagan los comerciantes, lo que pagan los medianos empresarios y lo que pagan los grandes empresarios. Y luego sumamos a eso todo lo que se paga de IVA cada vez que consumimos algún artículo. Lo sumamos todo. No llega a lo que aporta Pemex a las arcas de la nación. Con eso les digo todo. Pemex paga más impuestos que todas las empresas juntas. Es más, que todos los contribuyentes juntos. Plantearse privatizar esa riqueza es una estupidez. Y luego, las ganancias se las llevarán las compañías extranjeras. Entonces, les damos el petróleo de aguas profundas, porque ahí están los panistas torpemente diciendo, es que los mexicanos no podemos. No podrán ellos, pero los mexicanos hemos podido siempre. Todo el petróleo que se ha sacado ha sido con tecnología mexicana. Llevamos 75 años de aplicar tecnología mexicana y se ha logrado sacar el petróleo de tierra y de aguas también, debajo del agua también. Y entonces, si con el pretexto de que no tenemos tecnología se le da el petróleo a las compañías extranjeras, que se van a apropiar del de aguas profundas, aguas someras, costas y tierra, entonces pues nos vamos a quedar sin esa ganancia. Se va a abrir un agujero negro en las finanzas públicas, en el presupuesto. ¿Cómo se va a llenar? Aumentando los impuestos. El petróleo es el soporte del presupuesto y es lo que nos permite pagar todo. A veces por la desinformación, no falta quien diga, de hecho los tecnócratas neoliberales lo dicen cada rato para generar desinformación. Si el petróleo es de todos, ¿dónde está mi galón? Dicen que no les han dado su galón de chapopote o de gasolina. Toda la ganancia del petróleo va a dar a manos de la nación, toda. El 70% de lo que Pemex genera cada año va a dar a la nación. Ya me imagino, a ver, que una empresa de esas grandes empresas privadas pague 70% de impuestos, a ver si es cierto. Entonces, pues si se elimina esa fuente de ingresos, la van a buscar a través de otras maneras, que es aumentar los impuestos. Se privatiza el petróleo y se aumenta el IVA del 16 al 19%. Lo está dice y dice Ángel Gurría, que fue del equipo económico de Zedillo y de Salinas y ahora está en la OECD, en un organismo internacional, que hay que aumentar el IVA del 16 al 19% y extenderlo
a medicinas, libros, transporte público, colegiaturas, vivienda, alimentos. Entonces, medicinas, en fin, ¿qué quiere decir esto? Que si esto sucede, en lugar de que se compre una medicina en 400 pesos, se comprará en 500. Al tomar un taxi que nos cobra 20 pesos, nos cobrará 24 pesos. Al inscribir a los muchachos en una escuela técnica privada que cobra 4,000 pesos la colegiatura, cobrarán ahora 5,000 pesos. Al pagar trámites escolares que se realizan aparte de las colegiaturas, se cobrará 20% más o 19%. Es una barbaridad. Todo lo que hoy no tiene IVA es el 90% del gasto familiar. Salvo calzado y vestido, que sí tienen IVA, todo lo demás de la parte sustantiva del gasto cotidiano de las familias no tiene IVA. Alimentos es la mitad del gasto de las familias. Luego que sigue educación, luego que sigue transporte, luego que sigue salud, luego que sigue calzado y vestido. El 90% es alimentos, medicinas, salud, educación y transporte. Pues le darían en la torre a todo el mundo. Sería un golpe durísimo para la gente. Y aparte quieren aumentar el impuesto sobre la renta para que los pequeños empresarios paguen más. Es a los que más les sacan. Los grandes no pagan porque tienen devoluciones, condonaciones, diferimientos, pero el pequeño empresario es al que le hincan el diente. Por eso la privatización del petróleo es un desastre anunciado. Es una barbaridad y no es una abstracción y no solo es un tema de soberanía y no solo es un tema de nuestra admiración y respeto al general Lázaro Cárdenas, al que por lo demás lo respetamos y admiramos porque se lo merece, porque fue un presidente patriota con sensibilidad social. No solo es eso, sino que es un problema práctico. ¿Por qué? Pues porque nos van a dar en la torre si se logra la privatización del petróleo. Por esas razones, nosotros decimos, pues es la hora de informar. Ayúdenos a informar y comentar con toda la gente qué significa la privatización del petróleo. No solo significa que entran compañías extranjeras y que hacen refinerías y almacenamiento y oleoductos y camiones, pipas y ponen pozos petroleros y perforan y buscan con exploración y producen. No solo es eso, también es que nos quedamos sin presupuesto y vamos a obtener menos, pero vamos a pagar más. Ese es el problema. Hoy, pues el presupuesto permite pagar los salarios de los maestros, las jubilaciones de los jubilados del ISSSTE, los libros de texto para secundaria y primaria, los servicios públicos, banqueta, alcantarillado, alumbrado público, la obra pública, caminos, carreteras, tomas de agua, puentes, etcétera. Nos quedamos sin ese recurso y nos quedamos sin los recursos para hacer la obra pública. Apenas alcanzaría para pagar el salario a la cúpula de la administración pública. Por eso, nosotros los invitamos a informarnos e informar. Ustedes que vienen muy seguido aquí están muy informados de muchos temas de trascendencia nacional. Este es el principal tema de trascendencia nacional, el petróleo. Y está asociado, por lo que ya comenté, con el tema fiscal, con el aumento de los impuestos. Ahora nos han hecho una gran campaña publicitaria de mentiras para ver si nos ablandamos como mexicanos
y decimos, bueno, pues ya ni modo que pase la privatización del petróleo. Pero cada una de las cosas que nos han dicho es una falsedad absoluta. Por ejemplo, nos han dicho, es que Pemex no tiene recursos, Pemex está quebrado. ¿Está quebrado? Y paga el 70% de sus ingresos. Si estuviera quebrado, pues no podría dar todos esos recursos a la nación. Nos dicen, es que necesitamos tecnología y las compañías extranjeras nos van a dar tecnología. Miren, la tecnología la hemos producido aquí y hasta la hemos vendido. Aquí han venido de otros lugares del mundo a comprar tecnología de la industria petrolera. El Instituto Mexicano del Petróleo produjo y creó, a pesar del gobierno, porque cada vez lo castigan presupuestalmente más, tecnología. Y si acaso necesitáramos tecnología novedosa de otros lugares, pues la compramos. No necesitamos entregar el petróleo para que nos den tecnología, esa es una barbaridad. Y tenemos dinero para comprarla porque tenemos petróleo y con el petróleo tenemos acceso a diversos créditos y a recursos para la compra de tecnología. Nos han dicho también es que hay que adoptar el modelo de Petrobras, el modelo brasileño. Vean, Lula, bien de izquierda moderna, impulsó otro modelo. Pero cuando revisamos el caso de Brasil encontramos otras cosas. Encontramos que no fue Lula el que privatizó el petróleo brasileño, sino que fueron Cardoso y Collor de Mello, los gobernantes neoliberales que estaban antes, vendieron la mayor parte de las acciones de Petrobras. Y luego Lula, cuando llegó al gobierno, de sorna, de burla, les decía, bueno, por lo menos me dejaron la facultad de nombrar al director de Petrobras, como burlándose de ellos. Y actualmente en Brasil conformaron una empresa nacional totalmente pública para buscar petróleo en aguas profundas, exactamente lo contrario de lo que los tecnócratas mexicanos quieren hacer. Aquí quieren darle a los extranjeros el petróleo de aguas profundas y allá hacen una empresa nacional para el petróleo de aguas profundas. Y luego nos dicen, es que la tendencia mundial es la privatización del petróleo. Mentira. Bolivia nacionalizó sus hidrocarburos, el gas y el petróleo apenas hace 6 años. En Rusia habían privatizado todo el petróleo y cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, se preocuparon y volvieron a nacionalizar una parte muy importante del petróleo. En fin, una gran cantidad de países que hace, pues tratar de recuperar sus recursos petroleros. Nosotros somos un país que tiene 2 grandes virtudes, una nos las dio la naturaleza y otra nos las dio la Revolución Mexicana. La naturaleza nos dio petróleo y la Revolución Mexicana nos dio el petróleo para la nación. Ahora hay países que no tienen petróleo y hay países que tienen petróleo, pero no es de la nación, sino de compañías extranjeras. Y nosotros tenemos petróleo y control de la nación sobre el petróleo. ¿Por qué lo vamos a desperdiciar? Por eso, compañeras y compañeros, hay que hacer una campaña de información muy fuerte, muy intensa. ¿Que se puede mejorar Pemex? Por supuesto que sí. Claro que se puede mejorar y hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, combatir la corrupción. Pero para combatir la corrupción no es necesario ninguna reforma energética. ¿O a poco necesitan una nueva ley para echarle la mano a Romero de Champs? ¿A poco necesitan una gran reforma constitucional para echarle el guante a Romero de Champs? Para nada, en absoluto. Y mucho de la corrupción está en otras esferas, no todo es el sindicato. Por ejemplo, hay compras donde hay negocios que hacen los altos funcionarios. El barco ese que transportaba petróleo, el señor de los mares, se lo compraron a un país europeo. En libros de contabilidad estaba en $300 millones.
pero el gobierno mexicano lo compró en $1,200 millones, que por el seguro, comisiones, etcétera, etcétera. Pura corrupción. Entonces, hay que combatir la corrupción, número 1. Hay que hacer refinerías para no estar importando gasolina. La última refinería se hizo en 1979 y entonces, pues, se importa la mitad de la gasolina que consumimos y por lo tanto es más cara la gasolina. Luego, tercero, hay que modificar las tarifas de energía para hacerlas más competitivas y más accesibles aquí a nosotros. ¿Cuánto cuesta ya el litro de gasolina? Como 12 pesos el litro. Está subiendo todo el tiempo. Pues hay otros países de Sudamérica, países árabes, en donde la gasolina cuesta $1 el litro. Entonces hay que modificar las tarifas al mismo tiempo que hacemos nuevas refinerías. Y de igual manera, mayor exploración, nueva tecnología, unir en un solo sector petróleo, electricidad, energía eólica y otras energías renovables, solar, biomasa, etcétera. Todo eso lo podemos hacer. Bajar los costos de los altos mandos de Pemex. Son una aristocracia, tienen muchos lujos. La esposa de un alto directivo de Pemex se hizo una cirugía plástica y se la pagó Pemex en el sexenio pasado. Entonces, si nosotros vemos todo eso se puede hacer para mejorar Pemex, pero ¿saben qué? No se necesita ninguna reforma legislativa para eso, nada, sino voluntad, decisión. Ahí está la refinería. Calderón se comprometió a hacer una refinería. ¿Y qué hizo? Construyó la barda perimetral. Ya terminaron la barda. En unos 6 sexenios pues ya estará lista la gasolinería, la refinería. Es completamente absurdo. Entonces este gobierno no quiere a Pemex, quiere que truene para justificar que entren las compañías extranjeras. Es un gobierno mexicanicida. Todo lo que sea mexicano lo quieren destruir, lo quieren deshacer. No tienen nacionalidad, no tienen patria, no quieren cuidar los recursos que son de los mexicanos. Todo lo apuestan al extranjero y eso ha tenido un costo altísimo. Vean lo que pasó en el campo. Ahora sí, muy asombrados de que la violencia que hay en Michoacán, la violencia en Tamaulipas, la violencia en Guerrero. ¿Y saben por qué hay tanta violencia en el campo? Porque secaron la economía. Porque estos tecnócratas como Pedro Aspe decían, ¿y para qué queremos autosuficiencia alimentaria? Si vamos a un mercado mundial y ahí podemos comprar los alimentos más baratos. ¿Para qué estamos subsidiando el frijol y el maíz? Mejor lo compramos en el extranjero. Y claro, se abrieron las fronteras. El gobierno de Estados Unidos apoya mucho a sus agricultores, les da unos subsidios altísimos. Cada agricultor debe recibir como $20,000 al año en promedio. Y en México, cada productor en promedio recibe $700 al año. La diferencia es abismal. Pues llegaron los productos norteamericanos, arrasaron con los productos mexicanos. Claro, pues es más barato comprar huevo en Estados Unidos que en México. Es más, ¿saben cuánto? Las importaciones en 15 años, las importaciones de pollo subieron en 1,500%. En 15 años las importaciones de alimentos subieron en 400%. La mitad de lo que comemos es importado. Todo tronó y el campo tronó. Ahora en el campo pues entraron otro tipo de cultivos y ustedes me entienden a qué me refiero. Y fueron inundados por la violencia, pero esa violencia no surgió de la nada, no es que la gente se volvió mala de repente, se volvió violenta. Esa violencia se incubó con el modelo económico neoliberal que ha secado a la economía mexicana. Cuando eso ha pasado, nosotros decimos, ya basta. Sí, la economía mexicana tiene que crecer, pero no va a crecer
regalando Pemex, no va a crecer privatizando el petróleo. La economía mexicana va a crecer cambiando de rumbo. Y si nosotros queremos un rumbo distinto para la nación, pues va a ser más difícil si no tenemos el petróleo. Si ahora las cosas están mal, estarán peor si no tenemos el petróleo. Todo será mucho más complicado, habrá menos riqueza, habrá menos posibilidades de distribución de la riqueza, habrá menos gasto social, habrá menos gasto de obra pública. Nos las veremos en más dificultades, tendremos que estarle mendigando de rodillas a las compañías extranjeras, cuando no les interesa en nada el desarrollo de México, les interesan sus recursos, sus ganancias, sus ingresos y punto. Así es de que, compañeras y compañeros, ayúdenos a hacer conciencia, a informar. Ese es un tema fundamental, es el tema número 1 de la coyuntura actual del país. Si privatizan el petróleo, como naipes se van a ir los demás sectores de la economía y prácticamente no tendremos control como mexicanos de nada. Es una batalla de la mayor importancia. Yo los invito a que nos acompañen y nos ayuden a invitar a muchos más a estar en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre con Andrés Manuel López Obrador. Va a ser un día muy importante. Es defender el país, es defender la economía, es defender la economía de las familias, es defender a la nación y es el punto de partida para un nuevo proyecto nacional. Si todo estuviera bien, a lo mejor hasta nos íbamos a la casa. Tal vez aquí Toño no tendría que estarse preocupando cada semana por ver quién viene a dar una plática al buzón ciudadano. Si todo estuviera bien, hasta felicitábamos al gobierno, hasta lo apoyábamos. Pero no es así. Desgraciadamente cada vez están peor y no tienen margen de posibilidades. Ese es el problema de comprar la presidencia, porque alguien puso el dinero para la propaganda de Peña Nieto y no fue cualquier recurso, fue un recurso amplísimo. Y esos que pusieron el dinero para que Peña Nieto llegara a Los Pinos son los que ahora le dicen a Peña: ¿qué pasó con la privatización del petróleo? Te estás tardando, ya quiero tener mi refinería, ya quiero tener mis plantas petroquímicas. Es más, acaban de desincorporar el complejo Pajaritos, no decían que no iban a vender ni un tornillo, pues ya están vendiendo el complejo Pajaritos a favor de un señor del Valle que fue beneficiario de otra privatización cuando se vendió el Banco Internacional que tenía el gobierno de México. Así es de que por esas razones, pues difundamos esta información, hagamos conciencia y vamos al Zócalo el domingo 8 de septiembre. Muchas gracias por su atención. Martí, hay una cosa que no he visto en las ponencias de ustedes, porque, como dijiste, el 90-85% de las finanzas están en manos de extranjeros. Entonces, antes de cualquier cosa que se haga, deberíamos de tener un sistema financiero mexicano, porque si no, ¿cómo vamos a distribuir el dinero? Si estamos en manos de la Fed de Estados Unidos. Por un lado. Por el otro lado, yo nada más quisiera agregar, y les paso como siempre un artículo de Alfredo Jalife, donde nada más el título dice: entregar el petróleo a extranjeros es de un país de quinta. Repito, entregar el petróleo a extranjeros es de un país de quinta. ¿Quién cree que lo dijo? El presidente español Rajoy, del Partido Popular. Y esto porque Pemex estaba comprando algunas acciones y temían que parte de Repsol, que es la que quiere parte también invertir en Pemex cuando es la empresa, no sé qué número de empresa es, 100, quiere comprar a la empresa que está en el número 30, eso es ridículo.
y tampoco dejarnos llevar por ahora por aquellos que dicen que, Petróleos Mexicanos es como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. Por Dios. Por eso es importante que lean esto. Tiene una profundidad intelectual y además práctica, donde ustedes van a ver por qué el BBA, que es Bancomer, bla, 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 está metida hasta las chanclas aquí, por qué el Citigroup es el dueño de Banamex y por qué las grandes empresas transnacionales que ahora traen el rollo del gas shale quieren poner esa parte de petróleo o todo el petróleo en sus activos para que estas empresas participen más en Wall Street. Yo no me quiero extender mucho, sin embargo, datos sacados de Wall Street, donde hablan de las compañías más odiadas en Estados Unidos. ¿Quién cree que está en primer lugar? Pues la industria del gas y el petróleo. O sea que fueron las empresas que mencionó aquí el señor Martí Batres. Otra de las más odiadas, la industria bancaria. La industria bancaria. No lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo sus propios ciudadanos. Porque, nada más para hacer un paréntesis, el gas shale, que están, supuestamente van a ser autosuficientes, pues si fueran a ser autosuficientes, simple y sencillamente no vendrían a joder aquí que quieren el petróleo, ¿sí? Y nosotros tenemos que defenderlo. Otra de las empresas más odiadas es la industria de las medicinas, de la salud. Y así me podría ir con otras industrias, sacado de la Wall Street, no sacado de mexicanos rejegos que no nos gusta nada y estamos en contra de todo. Entonces, y en relación a lo que les voy a pasar, por favor ya saben, como siempre, sacar copia, leerlo. Si algo no entendemos, bueno, aquí se podría traer a algún experto, lo platicamos en petit comité aquí con nosotros y sacamos las conclusiones, porque hay gente que luego dice, oye, no le entiendo. Bueno, pues nos sentamos y lo que podamos entender lo explicamos. Pero el propósito es sacar copias y distribuirlos y enterarlos con los hijos, vecinos y principalmente con los jóvenes, porque ellos van a ser los más afectados. Gracias. Buenas, Martí. Nada más una pregunta. El artículo 39, ¿qué tanto influye sobre los artículos 41 y 42? Creo que son sobre los senadores y diputados. O sea, ¿quién manda más, el pueblo o la Cámara de Diputados y los senadores? Nada más. De una vez, escuchamos, Ángel, contestamos. Una cosa rápida, porque me parece que se ha tocado el tema del petróleo muy extensamente y muy ciertamente, pero casi nadie habla de un detalle que es ofensivo para los mexicanos. Miren, Fox fracasó, porque realmente pienso que si Fox llegó fue para empezar a privatizar lo que ellos quieren, que es el petróleo. Fracasó. Calderón fracasó, no pudo. En 2008 no lo dejamos hacer lo que él quería. ¿Por qué ya no se ha insistido en hacer notar que Peña Nieto le pusieron, haz de cuenta, un collar en el pescuezo y lo vienen jalando para que a fuerzas él no fracase, privatice y finalmente el imperialismo se lleve lo que es de nosotros? No se ha hecho hincapié en que esta prisa que tiene Peña Nieto es porque le están pisando los pies los americanos y ya quieren el petróleo ya. Entonces, eso nos ofende. No se ha hecho no se ha puesto mucha atención en eso, se ha puesto atención en lo otro, que es lo más importante, pero eso nos ofende y no debemos pasar esas ofensas. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Y gracias, compañeras y compañeros. Bueno, no hay... ¿Vas a hablar? ¿No? Bueno, voy a comentar algunas cosas.
de lo que han ustedes dicho aquí, algunas más, y me retiro para seguir con otras actividades. Primero, estamos de acuerdo en el tema de los discos y la difusión. Entre más difusión hagamos, es más importante. Es que es muy fuerte la desinformación. Es tanta la desinformación que muchas cosas se deforman. Les voy a poner un ejemplo. O sea, fuimos a un evento a propósito del 21 de marzo. Fue el aniversario del natalicio de Benito Juárez, un gran presidente patriota. Y al terminar el evento fue una ofrenda floral que pusimos en la estatua del presidente Juárez, que está en la explanada de la delegación Benito Juárez. Terminamos y se me acercó un señor y me dijo, oiga, pero ¿por qué defienden eso? ¿Por qué defienden Pemex? Es defender al señor Romero de Champs. Él es el que se queda con todo, es el que se queda con todo el petróleo. No es de los mexicanos, se lo queda el sindicato, se lo queda Romero de Champs. Y vi al señor, pero un señor humilde, tan emocionado que dije, ¿sí ha de creer eso? Seguramente sí lo cree. Pero cuando hacemos el análisis, en efecto, pues Romero de Champs es corruptísimo. Pero de ahí a que se quede con el petróleo hay una gran diferencia. El sindicato petrolero recibe por vías institucionales y no institucionales, por prestaciones de los trabajadores y por gasto político, recibe el 0.0003% de la riqueza total del petróleo. Entonces no es cierto que se queda con el petróleo. Pero los propios priistas, vean la perversidad de estos, los propios priistas que son los que engendraron a Romero de Champs, son los que andan diciendo que Romero de Champs se queda con todo. O sea, utilizan a su propio monstruo para hacer propaganda contra Pemex. Pues es muy fácil el asunto, pues lo quitan y ya, le echan el guante y ya. Punto, ellos lo hicieron. Pero de ahí a decir que no es nuestro el petróleo porque todo se lo lleva Romero de Champs, pues eso no es cierto. Y entonces por eso es importante la información. Imagínense, ¿no? Todo lo que se paga con el petróleo, todo es impresionante, ¿no? Hagan de cuenta, cada vez que vean algo público, nada más piensen en esto. La mitad de eso es por el petróleo. Este asfalto donde estamos, este cemento, este pavimento, esto cuando se hizo, se financió con el 50% del petróleo. Esta velaria, cuando se puso, el 50% viene del petróleo. La ecuación es muy sencilla. Pemex pone casi la mitad del presupuesto. Y luego, del presupuesto nacional, baja al presupuesto de los estados baja a los municipios o las delegaciones, todo el gasto que se realiza. Por eso les decía, el salario de los maestros, pues viene del petróleo, los libros de texto, los laboratorios, las aulas digitales, para poner otros casos, los caminos, las carreteras, las tomas de agua, la infraestructura hidráulica. Pues no, sin petróleo no se podría pagar, sería imposible. Porque además no todo el gasto del Estado es productivo, es gasto social, hay una parte que es para mantener el aparato del Estado. Pero sin petróleo no alcanzaría ni para mantener el aparato del Estado, no saldría nada, ya no habría para el gasto social, no habría para medicinas, no habría para salud, para el seguro, no habría para la obra pública. Entonces la información es fundamental. Así es de que me llevo esa tarea para que tengamos muchos discos, ahora se pueden reproducir muy fácil. Esta plática que estamos dando, reproduzcanla, porque de algo servirá. Los artículos que estaba repartiendo el compañero,
te traen datos buenísimos. Hay otros que del mismo autor que ha escrito, por ejemplo, escribió uno sobre el lugar financiero que tiene Pemex a nivel mundial. Es la empresa número 34 del mundo. Entonces, pues todo eso nos dice, nos da información y nos permite defender lo que es nuestro. Y la información no solo es lo que uno diga, es la información cara a cara, persona a persona. Ustedes en su vida cotidiana van al doctor en algún momento. Algunos van por los hijos o los nietos a la escuela. Algunos van a las reuniones de la Sociedad de Padres de Familia, o en su trabajo, o en la reunión con los jubilados. En todos los lugares comenten lo que estamos platicando aquí. ¿Para qué? También, con todos. Porque una persona escucha un argumento y entonces ya lo reproduce y lo pasa a otra persona y lo pasa y se va expandiendo. La televisión llega en un minuto a 30 millones de personas. ¡Pum! O hasta más. Eso no podemos hacerlo, ¿verdad? Dudo que nos inviten al noticiario AAA para decir todo lo que estamos diciendo. Pero cómo hacen campaña del otro lado, ¿no? El otro día vi un programa, antier, en la noche, el modelo noruego. Ya pasa, no, es que si hacemos así, vean lo que es el modelo noruego, las refinerías bien limpias, aquí no hay romeros de champs, aquí todo, ajá, sí. Por eso es necesaria la reforma energética y no sé qué. Sí, cómo no. Son mentiras. No nos dicen, por ejemplo, que los noruegos acaban de hacer una nueva empresa que es totalmente pública. Son de los países que están recuperando su petróleo. No está en manos de extranjeros su petróleo. No nos dicen nada de eso, ¿verdad? Nada más nos lanzan propaganda para justificar reforma energética. ¿Y por qué no dan espacio a las otras voces? Entonces, si no dan espacio a las otras voces, nosotros tenemos que abrir el espacio. Ahora, estamos convocando a todos los mexicanos que quieren defender el petróleo. Convocamos nosotros, pero la invitación es abierta a todos. Obviamente, pues todos los de Morena están en esta lucha, pero sabemos que hay compañeros que no son de Morena, ciudadanos, y que sin embargo coinciden en que hay que defender el petróleo. Todos están invitados al Zócalo. Lo que me decía el compañero del templete, no se preocupe, ¿no? Personajes como Graco, no van a ir, para nada, en lo absoluto. No se preocupen de eso. Entonces, pero sí hay mucha gente con prestigio y que ha luchado, que va a estar presente. Y la cuestión también es iniciar una nueva etapa de lucha. Así es de que estamos en esa idea, compañeras y compañeros. Los esperamos a todos. Y no solo el 8 de septiembre, sino toda la lucha que se venga en defensa del petróleo y de la economía de las familias. Son las dos cosas. Imagínense nada más el tamaño del golpe. Los más ricos, los mega ricos, los verdaderamente ricos, destinan ni el 5% de sus ingresos a comprar alimentos. Clases medias y clases populares destinan el 50% de lo que ganan a comprar alimentos, a veces más. Si le ponen IVA a alimentos, ¿para quién es el golpe? Dicen los tontos tecnócratas, es que el que gana más consume más. Pero no es lo mismo consumir en vehículos, viajes al extranjero, turismo, que ya tiene IVA, a consumir en alimentos que no tiene IVA. El golpe es para las familias de menos ingresos.
Compañeras y compañeros, ha sido un gusto estar con ustedes. Lo único que me resta es agradecerle a Toño, que es un gran compañero, un gran compañero. Yo les pido aquí aplauso fuerte para Toño. Ojalá tuviéramos muchos como él y como ustedes. Esa es la militancia, esa perseverancia, es hacer algo porque nos nace, porque nos gusta, porque es lo que queremos hacer, no porque sea nuestro trabajo laboralmente hablando, sino porque es nuestra vida. Entonces, Toño, gran militante, un gran compañero. Es miembro del Consejo Consultivo de Morena, compañero Toño Villegas. Bien merecido. Y nos vemos el 8 de septiembre. Por acá nos veremos otra vez. Gracias. Oye, te invitamos al Círculo de la Obrera, Círculo de Represión de la Obrera.